Comenzamos con nuestra primera intervención. El título que ha elegido su ponente es El racismo en el deporte. Nuestra primera experiencia va a ser a cargo de Salvador Rodríguez Moya. Él es periodista y doctor en Humanidades, director de Canal Sur en Almería, doctor en Humanidades por la Universidad de Almería, tesis de racismo en el fútbol, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Foro Económico y Social de La Laguna y a la Fundación del Club Baloncesto Canarias por esta invitación y aplaudirles por elegir esta temática incómoda en muchas situaciones y que, bueno, en mi caso me voy a centrar en el deporte, sobre todo en el fútbol, por una sencilla razón. Porque los gestos racistas en el deporte sobre todo se dan en el fútbol y no en otras disciplinas. Sé que estoy en un sitio donde el baloncesto es el deporte rey, también el voleibol femenino, pero seguro que también hay aficionados al fútbol que van a agradecer un poco la contextualización que voy a hacer de este problema en España y, si me da tiempo, voy a hacer un símil con otras situaciones que se dan en otros lugares. En primer lugar, me gustaría decir que el racismo en el fútbol español está sufriendo ahora mismo un rebrote y lo voy a argumentar con una evolución histórica de los primeros que lo sufrieron, cuándo lo sufrieron, para demostrar que realmente no es nada nuevo. El problema es que de vez en cuando saltan las alarmas y hay que tomar medidas para solucionarlo. En los años 30 y 40 estaban los primeros futbolistas expuestos potencialmente al racismo por su color de piel. Voy a pasar rápidamente por ellos. Los pioneros, he elegido tres personajes. Fausto fue un futbolista brasileño que llegó procedente del Vasco da Gama. Y en aquel momento las autoridades del fútbol español no permitían que jugasen futbolistas extranjeros. Bueno, pues el Barcelona, el club que lo fichó después de una exhibición que hicieron por Europa y que encandiló a todos, pues no hicieron otra cosa que intentar convencer al gobierno en aquel momento de que pudiera jugar. Era un jugador maravilloso, con una calidad tremenda, pero algo así como los Globetrotters de baloncesto, tuvo que ir a las Corts, el primer campo del Barcelona, a poder demostrar su valía porque no le dejaban jugar al fútbol, ¿no? No sufrió ningún gesto racista, pero bueno, para los curiosos, los amantes de la historia, ese fue el primer futbolista negro del fútbol español. Betancor es español. También jugó en el Fútbol Club Barcelona, es el primer negro que debuta en la Liga en el año 42-43, de padre cubano, tenía características físicas precisamente para exponerse al racismo, no sufrió ningún gesto. Y Lucio da Silva es el primer negro que por fin ya le deja a las autoridades debutar en la Liga Española, lo hizo en el 47. Ninguno de los tres sufrió gestos racistas, pero bueno, está bien recordar los pioneros. Este sí es un personaje clave. En 1951, el primer sufridor del racismo en el fútbol español, una estrella del momento, internacional con Marruecos, jugaba en el Atlético de Madrid y después de una final de Copa del Rey en el campo del Sevilla, sufrió el primer gesto racista, que está constatado por Gonzalo Suárez, director de cine, escritor, también fue ayudante de Elenio Herrera en Italia, amante del fútbol, y lo vivió en primera persona y lo cuenta en un artículo en El País. Y realmente es un gesto parecido, por desgracia, al que vemos hoy en día. Gana la Copa el Atlético de Aviación, en ese caso, Atlético de Madrid, y un grupo de radicales del Sevilla apedrean el autobús y él baja en cólera
caza a uno de ellos, lo entrega a la Guardia Civil y cuando es entregado le dice algo así como, literalmente creo que fue, no vuelvas por Sevilla, negro de mierda, que te vamos a matar. Bueno, pues ese es el primer gesto racista que, por desgracia, como decía anteriormente, hoy en día prolifera en los campos de fútbol. Durante el franquismo apenas había futbolista de raza negra, era casi una nota de distinción tener un futbolista negro, casi exótica, una nota de decir, mira, tenemos un jugador que digamos, pero tampoco sufrieron racismo, ¿no? De hecho, he puesto un ejemplo, Jones, sus padres no querían que jugara al fútbol porque, bueno, querían que estudiara, era de una familia muy acomodada, no tiene nada que ver con otros casos. En aquella época él no lo sufrió, este jugador lo llevó a colación Luis Aragonés porque fue acusado años después, fue compañero de él en el Atlético de Madrid y fue acusado de racismo y él puso de ejemplo que Jones ha sido mi hermano y yo no soy racista. Y Didi, por poner otro ejemplo, fue una estrella mundial del fútbol internacional con Brasil, tuvo un paso efímero por el Real Madrid, tuvo, digamos, esa lucha de egos con Di Stéfano y realmente pasó casi desapercibido. Tampoco sufrió ningún gesto racista. Me voy a centrar en dos personajes, ya entramos en la democracia, que han hecho mucho, digamos, por luchar contra la violencia, el racismo, la xenofobia en el deporte. Uno de ellos es Gus Hiddink, siendo entrenador del Valencia, obligó a retirar simbología nazi, unas banderas esvásticas de sus propios aficionados. Lo hizo de forma natural. Hasta entonces los profesionales eran cómplices de sus seguidores, los que más animan, disculpaban cuando había casos de violencia, los ultras. Bueno, pues Gus Hiddink se negó a jugar. Dijo automáticamente, o quitan esto o mi equipo no juega. Y eran sus propios aficionados. Recuerdo un partido ante el Albacete. Bueno, pues aquel gesto le valió muchos premios y él siempre en sus declaraciones decía, no tienen por qué premiarme porque aparte de ser deportistas, estamos en deuda con la sociedad y somos un espejo donde mirarse, ¿no? Me parece muy interesante también aplaudir los gestos en contra del racismo, en este caso. Joan Laporta, seguro que lo conocen todos porque es el actual presidente del Fútbol Club Barcelona, en su primera etapa, cuando llega a la presidencia, emprende una cruzada contra los racistas, en este caso contra los Boys on Noise, que es la peña, como sabéis, los futboleros, radical. Pues amenazas de muerte pintadas en su casa, pero acabó con ellos. Luego, posteriormente, hubo presidentes que también fueron valientes e intentaron imitarle. Igual que a Joan Laporta se le puede criticar muchas cosas, en este caso, con el poder que tenían en aquel momento los Boys on Noise, yo creo que también era un personaje a destacar en este recorrido histórico. Decía otros ejemplos, por ejemplo, en el Villarreal se estaba gestando una peña radical, el presidente antes de que cogieran fuerza la quitó. En el Real Madrid, Florentino Pérez, aprovechando las disputas internas entre los radicales, creó la grada joven. Es decir, ahí hemos evolucionado en positivo. En los años 80 y 90, los propios jugadores, entrenadores, directivos, eran cómplices de los ultras. Tenían tanto poder que le cedían ubicaciones en el estadio, entrar y salir fuera, y luego, claro, iba desencadenado con actos violentos, no solamente en los estadios, sino en los desplazamientos. Joan Laporta, en ese sentido, lo quería destacar. Y ahora aquí casi me gustaría hacer una pregunta a algún aficionado al fútbol, si quiere que levante la mano. No sé, ¿qué similitud entre esos tres momentos o entre esos tres futbolistas, no sé, veis? ¿Alguno quiere comentar qué semejanzas veis entre esos tres jugadores de fútbol?
Muy buena. Los tres son negros. Los tres sufrieron gestos racistas, pero la clave, los tres son estrellas mediáticas. Es decir, cuando una estrella mediática, para lo bueno y para lo malo, todo se imita. Cuando Samuel Eto'o, en 2006, amaga con irse del estadio de la Romareda, el gobierno Zapatero crea la ley contra la ley 19/2007 contra el racismo, la violencia, la intolerancia en el deporte. Hasta entonces no estaba tipificado que se pudiera sancionar a un equipo, a un club, a un gesto, a un aficionado por un gesto racista. Era una moda peligrosa en todos los estadios. Él dijo, me voy, se plantó, me voy. Sus jugadores, el entrenador, Rijkaard, el árbitro, le convencieron para seguir, pero ya a raíz de aquel gesto se creó la ley y descendieron los capítulos racistas. ¿Por qué? Porque la sanción funciona. Lo que pasa es que a veces es demasiado blanda. Hablaremos posteriormente. Esto es un punto de inflexión. Este es otro, cuando una década después a Dani Alves va a sacar un córner y le lanzan un plátano y él, con un gesto natural, simbólico, se come el plátano, saca el córner y a punto estuvo de marcar en esa jugada. Es decir, era su respuesta a decir, no vais a poder conmigo por mucho que intentéis desestabilizarme. Bueno, pues aquel gesto hizo una campaña viral en las redes Somos Todos Macacos, todos con un plátano, compañero Neymar Junior, Neymar, presidente de Brasil, etcétera, y vuelven a descender otra vez los capítulos racistas. Qué casualidad que una estrella mediática, los dos anteriores habéis visto del Fútbol Club Barcelona, y ahora llegamos al caso Vinicius, en Mestalla. Este ya seguro que todos sí lo recordáis. Sobre todo los anteriores, los más jóvenes, pues no lo sabrían. Pues otra estrella mediática, en este caso del Real Madrid, se revela, señala al que está haciendo el grito del mono y a partir de ahí vuelven otra vez las autoridades del fútbol a hacer una declaración de intenciones, que vamos a acabar con esto, que la imagen que estamos dando a nivel mundial es bochornosa. ¿Qué ocurre? Que, como he dicho ya en un par de ocasiones, no se puede bajar la guardia. El problema es que pasa el gesto, todo el mundo dice que vamos a acabar con el racismo, pero hay que tomar soluciones. Bueno, pues gracias a este gesto, hoy en día un aficionado puede acabar en la cárcel, cosa impensable hace muy poco. Vuelvo otra vez al principio de la comparación de las tres fotografías. Tiene que ser una estrella mediática la que se plante y haga un gesto para que nos pongamos las pilas, en definitiva. Como voy terminando, como conclusión, quería decir que actualmente hay un rebrote en el fútbol español de racismo a raíz del caso Vinicius, no ha acabado, temporada 24-25, la actual. Nico Williams, en el campo del Metropolitano de Madrid, recibió gestos racistas. Valde en el Coliseum de Getafe. Lamine Yamal en el Clásico del Santiago Bernabéu y el último, bueno, hace poco, en Cornellá, Marwan, futbolista del Athletic de Bilbao, lo denuncia, por eso en la fotografía sale Iñaki Williams, es el que denuncia, porque a veces no están constatados todos los gestos racistas que hay en el fútbol profesional, es el que se lo dice al árbitro porque lo estaba escuchando. Como veis, por desgracia, no son casos tan aislados. Yo tuve la oportunidad de leer mi tesis doctoral en 2011. Yo ya tenía 300 reseñas de gestos racistas en la historia del fútbol. Y sin ir más lejos, el 19 del 4 del 25, en la última jornada, el entrenador del Celta de Vigo denuncia gritos racistas a su jugador Ilais Moriba en el campo ante el Fútbol Club Barcelona. Un poco para refrendar esta idea de que hay un rebrote del racismo en el fútbol. Antes de terminar, como sé que estoy en un lugar donde el baloncesto es tan importante, simplemente casi a modo de anécdota, porque en este contexto general histórico, realmente si contáramos todos los gestos racistas que ha habido en otros deportes, por ejemplo el baloncesto,
pues con cuentagotas, ¿verdad? El pívot que sufrió insulto racista en el Wizzing Center en el Clásico ante el Madrid, o cuando la mujer le llama mono a Yago dos Santos en el Palacio Olímpico del Juventud en 2023. Por poner dos ejemplos que también, de vez en cuando, esta moda peligrosa, digamos así, se traslada a otros deportes. Tuve la oportunidad en octubre con mi compañera Laia, que también dentro de un ratito va a estar aquí con ustedes, y con Federico García, de poder intercambiar conocimientos con expertos del racismo en Estados Unidos. Eso fue en octubre, estuvimos allí 3 semanas y realmente nosotros intentábamos contar lo que sucedía aquí en Europa a raíz del caso Vinicius, que tanto les llamó la atención, y un poco veíamos ellos cómo tratan estos temas. Y a modo de comparación, como queráis, quería decir, el ambiente en los estadios es diferente. En Estados Unidos es un ambiente mucho más festivo, va la gente a divertirse, es un espectáculo deportivo, y en líneas generales el soccer, como le llaman ellos al fútbol, pues es todo alegría, digamos, no hay ese clima de violencia. En cambio, el ambiente hostil en las gradas radicales de los estadios, en el fútbol europeo en general, se da más veces. Históricamente, los americanos hacen una autocrítica de sus cicatrices con la segregación, incluso con la esclavitud. Hacen esa autocrítica de que tienen museos, están constantemente a las nuevas generaciones explicándoles de dónde venimos para no volver a caer ahí, ¿no? Evidentemente nosotros no tenemos esa historia, pero actualmente es una moda peligrosa, como digo en el panel, que se puede convertir en un mal endémico. El microrracismo es cierto que está bastante extendido en Estados Unidos de forma más sutil. Nos contaban, por ejemplo, que en el deporte universitario se suele dar a raíz de las apuestas que se hacen online, ¿no? Ahí sí suele haber amenazas en las redes a jugadores porque han perdido realmente la apuesta, ¿no? Pero, digamos, no son los episodios racistas que hay en el fútbol profesional. Hemos visto una visión general, y qué les digo del fútbol amateur en cualquier categoría, de cualquier campo, que como mínimo se acuerdan de la madre del árbitro. Y parece que está instalado en la sociedad que en el fútbol todo vale, ¿no? Y yo creo que es un problema de educación que hay que corregir. Por último, un ejemplo de cómo tratan estos temas, los Portland Trail Blazers en básquet, en la NBA, tienen una oficina de diversidad y equidad racial donde desde el acomodador al que vende los refrescos tiene que pasar por unos talleres previos antes de trabajar de educación en valores. Aquí a lo mejor el guarda de seguridad, la policía lo tienes que llamar. Allí te puede llamar la atención hasta el que te vende la Coca-Cola. Aquí a lo mejor en el Ambigu vendemos bebida alcohólica en un recinto deportivo que está prohibido. Es cierto que se han dado pasos. La Liga de Fútbol Profesional monitoriza los delitos de odio y, como decía antes, a raíz del caso Vinicius, los racistas pueden acabar en la cárcel, pero digamos no son pasos definitivos. Pero bueno, también hay que aplaudir esos gestos porque la Liga se ha comprometido, el Gobierno también ha llegado a un acuerdo con ellos para intentar, si no todavía detener, pero al menos sí saber el grado de delitos de odio que hay en las redes, que como saben no se puede tener esa impunidad en las redes de insultar gratuitamente y que no pase nada bajo el anonimato, ¿no? Ahí tenemos un largo recorrido. Como conclusiones, que hay que reconocer que es un problema, conocer el verdadero calado del problema, creo que estamos en esa fase, y poner soluciones. España, en términos generales, no podemos decir que es un país racista, pero hay gestos racistas y por pocos que sean, creo que hay que ser antirracista y tolerancia cero ante ello. La sanción funciona, pero un aficionado puede acabar en la cárcel, pero sobre todo es un trabajo de educar y volver a educar. Es un trabajo, utilizando el símil del atletismo, es una maratón
no es un sprint. Esto a lo mejor no lo veo yo, lo ven mis hijos, las nuevas generaciones. No hay una varita mágica para solucionarlo de un día para otro, pero tenemos que buscar herramientas para digamos, conseguir que, igual que a nadie se le ocurre ir a un teatro y tirarle un plátano a un actor negro, en el fútbol lo vemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos dado pasos importantes, no definitivos, y como comento también, buscar creatividad. Si hay que llegar a la gente joven a través de aplicaciones en los móviles donde ellos puedan, no sé, estar siendo educados en valores y al mismo tiempo jugando, pues puede ser una idea, ¿no? Porque son ellos los que tienen que coger el relevo, porque, como decía, no lo vamos a solucionar de un día para otro. Problema de educación, prejuicios e incultura, y que, por supuesto, que no podemos escatimar esfuerzos en materia de sensibilidad y concienciación. No sé si me he ajustado al tiempo. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias.